¿Es Venezuela socialista? Veámoslo. El New York Times afirma que el modelo económico del chavismo en Venezuela es, atención, el capitalismo brutal. Pero en los últimos años el modelo socialista ha dado paso al capitalismo brutal. Un capitalismo brutal en el que una pequeña minoría bien conectada con el aparato estatal controla gran parte de la riqueza del país. Acabáramos que ahora resulta que la culpa del desastre político y económico del chavismo en Venezuela la tiene no ya el capitalismo, sino la versión más brutal posible del capitalismo. Lo mismito la Inglaterra victoriana que el chavismo venezolano. Es cierto, nada tiene que ver la Inglaterra victoriana proteccionista con su industria y siempre expandiendo un gran imperio colonial en busca de materias primas para esa industria, con la gran apertura que tiene Venezuela al comercio exterior, sin contar las sanciones, porque al no tener industria propia tiene que importar casi todo de fuera. El gobierno de Nicolás Maduro se ha posicionado como uno de los menos proteccionistas del mundo. En Venezuela lo que ha habido es un intervencionismo económico brutal por parte del Estado chavista. Ha habido un intento por ir avanzando progresivamente hacia una economía completamente centralizada en manos del Estado, es decir, hacia una economía socialista. Que no se haya llegado a una total estatalización de los medios de producción no significa que no se hayan dado pasos decididos hacia ello. Además de mantener PDVSA, la industria petrolera, como una industria estatal, el chavismo también nacionalizó sectores como el de la electricidad, el de las telecomunicaciones, el de la producción de cemento, el de la producción de acero, etc. ¿Y qué me dices de que el Estado de Singapur tenga nacionalizado el suministro de gas y electricidad? ¿O que el DBS comenzara como banco público? ¿O que su compañía telefónica Singtel fuera un monopolio hasta el año 2000? Así como también el Estado tiene el control sobre las aerolíneas, una empresa de suministro de alimentos y materias primas y hasta otra de capital inversión. Y por supuesto, tiene nacionalizado la mayor parte del suelo tras una sesión de expropiaciones masivas que dejaron a Hugo Chávez como a un tibio socioliberal. Un país donde más del 80% de la población vive en viviendas sociales alquiladas por 100 años, es decir, que no son de su propiedad, y que además cuenta con sus propias empresas inmobiliarias, estatales o semiestatales. El Estado tiene hasta pequeñas inversiones en compañías como Bayer o Visa. ¿Eso también es intervencionismo económico brutal? ¿O como Singapur es un país rico, ahí ya sí hay que decir que no hay tanto intervencionismo? Y ya no digamos China. Más de 70 de las 500 empresas más rentables del mundo son empresas públicas chinas. Aquí se da por hecho que el gobierno controla el petróleo, como pasa en países como Noruega, Qatar o Emiratos. Pero en China el Estado tiene hasta fábricas de porcelana y restaurantes McDonald's, siendo el Estado el principal empleador y generador de beneficios en el sector de la industria y con la banca totalmente en sus manos. Con ese sistema han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. A su vez, el chavismo se ha caracterizado por establecer controles masivos de precios a lo largo y ancho de toda la economía, lo que equivale a planificar centralizadamente las condiciones en las que se pueden vender no solo los bienes de consumo, sino también los medios de producción, y por tanto planificar indirectamente qué planes de negocios son rentables y cuáles no lo son. Salvando las distancias con Venezuela, Suiza es el país de Europa con más bienes de consumo con precios controlados por el Estado, con un total de 27,5%. ¿Eso también es un brutal intervencionismo estatal? Y por supuesto, el chavismo también ha implicado una brutal subida de impuestos sobre el conjunto de la economía para intentar disparar el tamaño del Estado clientelar para con la población venezolana. Una brutal subida de impuestos. Pues si te parece que Venezuela tiene unos impuestos brutales, imagina Suiza que los tiene más altos. De hecho, Venezuela, en tu querido índice de libertad económica, tiene mejor puntuación que Suiza, tanto en impuestos como en gasto público. Es más, si lo miramos a nivel mundial, Venezuela es de los países con menos gasto público del mundo. Y lo es precisamente porque Venezuela no solo no ha aumentado el gasto público, sino que Maduro lo ha bajado drásticamente hasta mínimos históricos. Por no hablar de la tremenda informalidad laboral y de que Maduro ha conseguido sacar a un 35% de los trabajadores de la seguridad social, pasando del 48 al 84% que están fuera de ella. Exactamente.
Maduro ha logrado uno de los sueños más húmedos de Javier Milei, quien sí que ha tenido que subir algunos impuestos. Cualquiera que despierte tras unos años en coma y vea únicamente estos datos se preguntará ¿quién es el libertario que ha entrado a gobernar en Venezuela mientras yo estaba en coma? Si no lo queremos llamar socialismo brutal, llamémoslo al menos estatismo brutal. Una tiranía que ha provocado el mayor empobrecimiento de la historia de la humanidad en tiempos supuestamente de paz y que ha generado el mayor éxodo de su población en toda la historia de Hispanoamérica, alrededor de 8 millones de exiliados venezolanos. En realidad esto es falso. El mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica se ha producido con el fracaso de la gestión económica de Estados Unidos en Puerto Rico. En esa isla viven 3,2 millones de personas, mientras que 6 millones de puertorriqueños viven fuera de ella. Es verdad que en términos absolutos la cifra es menos que la de Venezuela, pero en términos porcentuales es infinitamente mayor. Y esto sin contar con que 1/3 de las mujeres fértiles de Puerto Rico habían sido esterilizadas para evitar que aumentara la población. En términos absolutos, el mayor éxodo sería el de México, con casi 12 millones de personas viviendo fuera del país. Nicolás Maduro tiene perfectamente claras cuáles son las ideas fundamentales que inspiran el programa de gobierno del chavismo. Escuchémoslo. Nuestra revolución bolivariana ha asumido desde el principio, con el comandante Hugo Chávez, las ideas fundamentales de Marx y Engels y la idea de la búsqueda de la utopía posible, de la utopía concreta hacia el futuro de una humanidad con un socialismo con particularidades de acuerdo a todas las regiones y países y culturas del mundo. Todas las fuerzas progresistas, revolucionarias que buscan el socialismo en la humanidad, desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela rumbo al socialismo. Capitalismo brutal. Nuestra revolución bolivariana ha asumido desde el principio, con el comandante Hugo Chávez, las ideas fundamentales de Marx y Engels. El Partido Socialista no va a tomar las banderas del marxismo-leninismo, porque eso es un dogma que ya pasó. Porque es cierto que en Venezuela todos los medios de producción no están estatalizados y por tanto ni siquiera cabría hablar desde una perspectiva marxista de dictadura del proletariado, pero que al menos tiene cierto sentido porque el partido que fundó Hugo Chávez fue el Partido Socialista Unido de Venezuela y el partido que actualmente preside y por el que se presenta Nicolás Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir 1 y 100 veces para construir en Venezuela el socialismo. Tenemos que crear nuestra doctrina. El que no esté de acuerdo con eso tiene toda libertad. Y si no quiere estar aquí, que se vaya para el Partido Comunista, donde tienen unos libros y unos dogmas, marxismo-leninismo. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. En fin, que no nos reescriban la historia. Que no se intente ahora atribuir al capitalismo lo que es responsabilidad del socialismo, o si no queremos llamarlo así, sí del estatismo. Exactamente. Entonces deja de atribuirle al capitalismo el triunfo de la Inglaterra victoriana cuando claramente este se debió al estatismo. De la misma forma que ocurrió en Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Singapur, Alemania o Estados Unidos. Lo que no puede ser es que cuando un país estatista se hace rico, digas que es gracias al capitalismo. Y cuando otro país estatista se hace pobre, ahí sí es culpa del estatismo. Que no nos reescriban la historia ni chavistas ni liberales. La dificultad para definir cuál es el sistema venezolano es tal que ni sus mismos líderes son capaces de dar un discurso coherente al respecto. En realidad me apuesto un brazo y no lo pierdo a que ni Chávez ni Maduro llegaron a leer a Karl Marx. Y de haberlo leído, dudo mucho que se hayan enterado de algo. Sin embargo, ¿por qué Maduro habla de socialismo? Pues puede ser para alinearse con un grupo concreto dentro de la política iberoamericana, en este caso el Foro de Sao Paulo o el posterior Grupo de Puebla.
Y además está la tremenda influencia que Cuba ejerce sobre Venezuela, ya que hay muchos cubanos incluso en el ejército venezolano, así como rusos, porque cuando un chavista dice que hay que resistir al imperialismo extranjero, se refiere al estadounidense, no al ruso. El imperialismo ruso es muy bueno. Entonces, ¿es Venezuela liberal? Pues aunque tiene unos impuestos y un gasto público que serían la envidia de cualquier libertario suizo, además de una altísima informalidad laboral, otras cuestiones como el control de precios y las expropiaciones nos indican que no es liberal. ¿Es entonces socialista? Pues con un Estado con tan poco peso en el PIB y con tanta gente fuera de la seguridad social, pues nos indica que tampoco. Entonces, ¿qué es Venezuela? Pues otro de los términos que se atribuye al régimen es el de bolivariano. Analicemos entonces cuánto se parece la Venezuela de hoy a la de Simón Bolívar. Bolívar dijo una vez en la Gaceta de Caracas que nosotros por mucho tiempo no podemos ser otra cosa que un pueblo agricultor capaz de suministrar las materias más preciosas a los mercados de Europa. Bolívar siempre renunció a la industria y posicionó a los países que gobernó como menos productores de materias primas. ¿Es eso lo que ha hecho el chavismo desde sus comienzos? Claramente sí. Venezuela ha tenido mejores y peores épocas en función del precio de su exportación estrella, el petróleo. También Bolívar practicó la expropiación de propiedades de sus rivales, al igual que el chavismo. Además, se autoproclamó dictador para tener el poder absoluto y persiguió a disidentes, que es básicamente lo que hace el chavismo, pero sin admitirlo abiertamente. Bolívar también dijo que, si nos ligamos a Inglaterra, existiremos, y si no nos ligamos, nos perderemos infaliblemente. Y también dijo, entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses. No podemos existir aislados ni reunidos en federación, sino con el beneplácito de los ingleses. Toda América junta no vale una armada británica. Bolívar nunca tuvo fe en una Hispanoamérica unida y poderosa, sino en una que estuviera supeditada a una superpotencia. Es verdad que Gran Bretaña ya no es una superpotencia y que el chavismo se opone a Estados Unidos, pero por contra le ha abierto la puerta a los rusos y chinos casi tanto como Bolívar se la abrió a los ingleses. La principal diferencia entre Chávez y Bolívar es que Bolívar sí le entregó los recursos a los capitales ingleses, mientras que el chavismo se quedó con el petróleo y otros recursos en manos del Estado. Llegados a este punto, alguno me dirá, bueno, sí que hay coincidencias, pero estas no son más que unas pocas características comunes muy genéricas. No es como para decir que son casi lo mismo. Efectivamente, y aquí viene la otra gran característica común que tienen Chávez y Bolívar, la falta total de un proyecto político. Tanto uno como otro llegaron al poder simplemente por llegar. No tenían un proyecto claro y definido de hacia dónde se debía dirigir el país. Esto no quiere decir que se cruzaran de brazos, sino que iban erráticamente de allá para acá sin saber muy bien cuál iba a ser su destino. Por eso Chávez ni siquiera se aclara él mismo para autodefinirse o no como marxista. Y por supuesto, también tienen en común que el resultado de Nicolás Maduro y de Simón Bolívar es el mismo: la miseria. Aunque el chavismo no encaja en todos los puntos con Bolívar, sí que lo hace en buena parte de ellos, pese a que los contextos históricos son claramente muy distintos. Por tanto, podemos afirmar que Venezuela no es liberal ni socialista, sino simplemente bolivariana, y probablemente lo que quiso construir Chávez es un socialismo bolivariano, pero al final fue mucho más bolivariano que socialista. Lo que vemos básicamente es un bolivarianismo actualizado, por ejemplo, con algunas políticas de género y otras modas posmodernas. En lo que sí que acertó Bolívar de lleno es cuando dijo que los que han servido a la revolución han arado en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Estos países caerán infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a las de tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Lo único que Simón Bolívar no admitió es que el primero de esos tiranuelos fue él mismo. Por tanto, si Venezuela quiere salir adelante, no solo ha de dejar atrás el ruinoso chavismo, sino el bolivarianismo en general. Por lo que anima a todos los venezolanos a que no vendan su alma a cambio de un subsidio del gobierno y peleen para que Venezuela sea tan rica con su petróleo como lo es Noruega y que use los beneficios de este para crear tecnología e industria. Mucha suerte.